la palabra del Señor. So let's pray and then we're going to go into the word. Te damos gracias, Señor, en esta mañana We give you thanks this morning, Lord, por todo lo bueno que tú eres, for all the goodness that you are, por todo lo bueno que has hecho por nosotros. for all the good that you have done for us. Ahora llegamos al momento de acercarnos a tu palabra And today we are approaching your word y necesitamos de tu ayuda. and we need your help. Yo la necesito para poderla exponer con claridad. I need your help so I can expose it with Y clarity. necesitamos tu ayuda, Espíritu Santo, para poderla entender. And we need your help, Holy Spirit, so we can Y understand que it. tú, Espíritu Santo, nos ayudes a bajar tu palabra de la mente a nuestro corazón. And Holy Spirit, so you can help us so that the word can go from our mind to our heart. Y de nuestro corazón que se traduzca en actos concretos en nuestro diario vivir. And then from our heart it can be acts that are concrete in our living life. Ayúdanos a entender Help us to que understand el propósito de tu palabra the purpose of your word. no es informar. It is not just to give us information. El propósito de tu palabra es transformar nuestras vidas. The purpose of your word is to transform our lives. Muévete, Espíritu de Dios. Move, Holy Spirit. Toca mis labios Touch my lips. y toca los oídos de cada una de las personas que estamos aquí. And touch the ears of everyone that is here En el today. nombre de Jesús In te the lo name of pedimos. Jesus we pray. Amén. Amen. Hoy vamos a continuar con el tema la bendición de la obediencia. And today we're going to continue with the topic of the blessing of obedience. Y el pasaje que hemos tomado para nuestra consideración está en el libro de Deuteronomio. And the passage that we have for our teaching is found in Deuteronomy. Está en el capítulo 28 It is in chapter 28, y es el versículo 1 y 2. and then it's verse 1 and 2. Dice la escritura: The scripture says, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, "Now it shall come to pass, if you diligently listen to the voice of the Lord your God." primer punto, escuchar con atención, The first point is that we need to pay attention very carefully with attention, con diligencia, with diligently. es decir, poner todos los sentidos mientras escucha la palabra. It's to say that you are putting all of your ears when you are listening. El siguiente paso después de escuchar es este: para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. And the second one is to observe carefully and to all his commandments, which I have commanded you today, and do. Estos mandamientos no son producto de la imaginación de Moisés. And these commandments are not the product of an imagination of Moses. Aunque es Moisés la mano que escribe, Although it is Moses the hand that writes, es el Espíritu de Dios quien da la palabra y dirige la mano de Moisés para escribir lo que está escribiendo. it is the Holy Spirit who guides the hand to guide Moses on what to write. No es suficiente oír con atención. It is not enough to just pay attention. Necesitamos poner en acción la palabra que oímos de parte de Dios. We need to put into action the word that we hear from God. Y el versículo cierra diciendo la gran promesa: también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. And then this is the great promise that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. Es muy clara la palabra. The word is very clear. Y en el verso 2, Moisés continúa con esto: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. And then he continues to say, and all these blessings will come to you and reach you if you obey the Lord your God. La clave para la máxima realización en el corazón del ser humano está en la obediencia. The key of a human being is in obedience of success. Si no tenemos una disposición de obedecer, If we don't have a disposition to obey, nos estaremos privando a nosotros mismos de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. then we are missing out on all the things that God has for us. En una palabra más adelante en este mismo libro, Dios dice lo siguiente: In the same book, further going, God says the following. hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte,
He says, I have put life and death before you, el bien y el mal. good and evil. Si decides ir en dirección de mi palabra, If you choose to go on the direction of my word, tu vida y la de tu familia va a ser bendecida. your life and the life of your family will be blessed. La tierra donde vas a entrar vas a ser bendecido y la tierra va a ser bendecida. The land in which you shall go will be blessed. You will be blessed and the land will be blessed. Así es que es muy importante entender el lugar tan importante que la Biblia le da a este tema de la obediencia. So it is very important for us to look at how the Bible talks about obedience in this topic. Dijimos que la obediencia es el acto de respetar y acatar la voluntad de la autoridad de quien manda. And we said that obedience has the act of respecting, abiding, and fulfilling the will of authority or whoever orders it. Estas palabras, acatar, respetar y cumplir, son difíciles para nosotros. These words of abiding, respecting, or fulfilling are difficult for us Porque no tenemos una inclinación hacia la obediencia. because we don't always incline towards obedience. Nuestro corazón más bien se inclina a la desobediencia. As a matter of fact, our heart inclines more towards disobedience. Por eso es que debemos de ser y tenemos que ser disciplinados para aprender obediencia. And this is why we need to be disciplined to learn obedience. Ahora, la obediencia, dijimos también la semana pasada, la obediencia a Dios es el mandato más importante en la vida del creyente. And we said last week that obedience is the highest commandment in the Bible. Dios dijo lo siguiente en el Antiguo Testamento: And God said the following in the Old Testament. la obediencia Obedience, es mejor que los sacrificios. it is better than sacrifices. A nosotros nos encanta y entendemos que adorar a Dios es una actividad central en la vida del creyente. We love this and we understand that worshiping in the life of is central in the life of a Christian. Pero cuando nuestra adoración no está precedida o respaldada por la obediencia, But when our worship is not backed up by our obedience, Dios no acepta con agrado la alabanza que le demos. God does not receive with pleasure the worship that we gave him. Él dice, mejor me es tu obediencia que los muchos cánticos y la mucha alabanza y la mucha adoración que me des. And God says, it is better for me that you give me obedience than all these songs and worships. Por eso hay una canción que dice, mi mejor adoración es obedecerte. And that's why there's a song that says, my best worship is my obedience. Dijimos que las leyes son límites que tienen el propósito de proteger y promover el mayor bien posible de las personas. We say that laws are limits, that they are intended to protect and to promote the greatest possible good for people. Es muy importante tener eso en mente. It's very important for us to have that in our mind. Las leyes humanas deben de tener o tienen, se supone que tienen este propósito. And the human laws, they have this purpose. Proteger y promover el mayor bien posible de las personas que están bajo autoridad. To protect and to promote the well-being of the people that are here. Así es que cuando una ley no cumple con este criterio, So when one of us when one of us break the law or we don't fulfill the criteria, entonces esa ley es injusta. and then this law becomes injustice. Ahora, todas las leyes que emanan del corazón de Dios Now all the laws that come from God's heart, tienen el propósito de protegernos, they have the purpose to protect us, darnos seguridad to give us security, y promover nuestra vida a lo máximo. and to promote our lives to the maximum. Porque las leyes de Dios Because God's laws, emanan de su carácter. they come from his character. Y el carácter de Dios es amor, And God's character is love, sabiduría, it is wisdom, bondad, it is kindness, fidelidad, faithfulness, santidad, holiness. y todo eso nos asegura que todas las leyes de Dios son para nuestro bien. And all of this reassures us that God's laws are for our well-being. También dijimos que los más grandes eventos de la historia bíblica están ligados a la obediencia. And we say that the greatest events that happen in the Bible are connected to obedience. Ahora vamos a ir a un evento que es muy importante que ilustra lo último que acabo de decir. And we're going to go to an event that illustrates
what we just talked about. Dije que la Biblia dice que los más grandes eventos de la humanidad registrados en la Biblia tienen que ver con la obediencia. And I just said the greatest events that happen in the Bible have to do with obedience. Y el primer gran evento que nosotros tenemos lo encontramos en Génesis. And the greatest event that we have is we can find it in Genesis. Génesis se llama Génesis porque la primer palabra del libro es en el principio. Genesis has that name because it is the first word in the beginning. Así que de esa palabra hebrea surge el nombre que nosotros tenemos en la Biblia, Génesis. So in Hebrew, this is where this word emerges, and it's called Genesis. Entonces vamos a ver qué ocurrió en el principio de todas las cosas. So let's see what happened in the beginning of all things. En el capítulo 1, del verso 1 al 25, In chapter 1, from verse 1 to 25, nosotros encontramos la obra creativa de Dios. we find this a creative work of God. En estos primeros 25 versículos, In these first 25 verses, Dios prepara la casa para el ser humano. God prepares the house for human beings. Dios adorna un hermoso lugar donde colocar al ser humano que pronto va a crear. And God prepares and adorns this house where the human being is going to live. Antes de que Adán y Eva fueran creados, Before Adam and Eve were created, Dios se aseguró de que la casa de ellos estuviera extraordinariamente bella. God made sure that the house where they were going to live was going to be extremely beautiful. Dios lo hizo todo para su gloria. And he did it all for his glory. Pero también no es aventurado decir que Dios hizo todo para provecho del hombre. But it's not such an adventure to say that God made everything for the man. Ahora, esa obra de Dios en favor del hombre nos debe de revelar el gran amor y cuidado que tiene de nuestras vidas. Now this great work that God made for man should reveal to us the great love that he has for us. Los que hemos pasado por la experiencia de remodelar la casa viviendo en ella, Us who have gone through the process of remodeling our home when we live in it, sabemos que es un tiempo horrible estar en casa mientras se está remodelando. you know that it's not a great thing to be in your home when it's being remodeled. Pero qué diferente es cuando tu esposo te lleva a una casa recién hecha y que huele a recién pintada. But how great is it when your husband takes you to a home that is completely freshly painted and everything? Llegas a esa casa, You come to this house, una sala nueva, there's a new living room, un televisor de 100 pulgadas nuevecito, there's a new TV of 100 inches, un comedor de 8 sillas, bien fino, bien elegante, there's a dining table of 8 chairs, una very extraordinaria luxurious, cocina. an extraordinary kitchen. Por fin tiene la isla que siempre añoraste. You finally have that island that you always wanted. Y luego tiene 5 recámaras. And then you have 5 bedrooms. Bueno, en mi caso tiene 2 recámaras nomás. In my case, it's only 2 bedrooms. Entramos a la recámara principal Then we get to the main bedroom. y entonces la esposa se queda de 4 cuando ve la recámara y dice, wow. And the wife just gets astonished when she sees this big Es bedroom. inevitable que en esa situación tú abraces a tu esposo y le digas que lo amas mucho. It's inedible that in that moment you hug your husband and you say, I love you. Y entiendes que a través de todo eso Él te está expresando su amor y su cuidado para ti. And you understand that through that he's expressing your love and your care for Pero you. debo de aclarar esto. But I need to make this clear. También si eso es posible, But also if this is possible. ¿verdad? Si no es posible, pues lo mejor que se pueda. If it's not possible, then the best that you can do. Ahora Dios está haciendo esta obra extraordinaria. So now God is doing this extraordinary work. Adorna los cielos, He's adorning the heavens. adorna los He's aires, adorning the air. aves de múltiples colores. He's many animals that fly in the many Hay una colors. gran cantidad de animales sobre la tierra, There's a bunch of animals over the earth. todos conviviendo armónicamente. They're all harmonically getting along with each other. Hay una tremenda provisión de agua pura y cristalina, There's a tremendous abundance of water, of clear water. una vegetación exuberante y bella. The vegetation there, the plant life is just beautiful. Y la Biblia dice que cuando Dios concluyó todo eso, dijo,
todo es bueno. And when, the Bible says that when God did all of this, he said everything is Todo good. es bueno. He said everything is ¿Cuántos good. saben que todo lo que Dios hace es bueno? How many of you guys know that everything that God does is good? ¿Por qué? Porque Él es bueno. Why? Because he is good. Y de Él no puede proceder nada malo. And from him nothing bad can come. Es bueno todo lo que he hecho. Everything I have done is good. Y luego llegamos al versículo 26. And then we get to verse 26. Llegamos al versículo 26, donde nosotros encontramos la creación del hombre. And then we get to verse 26 when we find creation of man. Cuando todo estaba hermoso y listo, When everything was ready and beautiful. entonces Dios dijo, And then God said, cuando todo estaba arreglado, when everything was already in place, Dios lo hizo todo pensando en darse gloria a sí mismo, God did it all giving himself glory, pero también lo hizo pensando en darle la mayor bendición posible al ser humano. but he also did it thinking about giving man the greatest blessing. Qué grande es el amor de Dios. How great is God's love? Qué grande es el cuidado que Dios tiene por nosotros. How great is the care that God has for us? Y cuando todo estaba listo, And when everything was ready, Él dirigió la atención hacia el Hijo y hacia el Espíritu Santo. he looked to the Son and to the Holy Spirit. Y les dijo, ahora hagamos al hombre. And he said, now let's make man. Hay una pausa. There's a pause. Ya hizo todo lo que iba a estar alrededor de lo que estaba a punto de crear. He already made everything that was around of what he was about to create. Cuando creó los animales y las plantas, When he created the plants and the animals, Él dijo que se reproduzcan según su género y su especie. and he said that everything will produce according to their gender and their being. Pero cuando Él va a crear al hombre y a la mujer, But when he created man and woman, Él dice lo siguiente: he says the following. hagamos al hombre He says, let's make man. a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Let's make him to our image. Oiga, si yo no puedo ver el gran amor y la gran condescendencia de Dios para mí a través de esta palabra, And if I can't see God's great love for me through this word, entonces yo tengo un serio problema de miopía espiritual. then I have a serious problem with my view of my spiritual life. Dios hace al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. And God makes man and woman to his image. Y cuando los crea, les da una bendición y les da un propósito. And when he creates them, he gives them a blessing and he gives them a purpose. Quiero que gobiernen sobre toda la creación, And he says, I want you guys to govern over all the creation, sobre todos los animales, over all the animals, sobre toda la naturaleza. over all the nature. Ustedes van a tener dominio. You guys are going to have dominion. Y ese dominio no significa destructivo, sino un dominio de administración. And you guys are going to have this dominion, and it doesn't mean it's destructive, but it is Administración. to administer. Y lo que nosotros vemos a nuestro alrededor es que el ser humano estamos destruyendo la hermosa creación de Dios. And what we see around us is that human beings are destroying the creation around us. Es triste darnos cuenta que los mejores y más bellos lugares en el mundo It is very sad to know that the most beautiful places on earth, son aquellos donde el hombre todavía no ha llegado. it is those where man has not touched. Porque el hombre tenemos una tremenda capacidad de echar a perder lo bueno de Dios. Because man, we have this capacity of just destroying the goodness of God. Pero Dios no nos creó así. But God did not create us like Nos this. creó a su imagen y a su semejanza. He created us in his image. Él imprimió parte de su gloria en el corazón del hombre y de la mujer cuando los creó. God imprinted part of his glory in the heart of the man and woman when he created them. Y algo que no puedo omitir comentar es esto. And something that I must comment is this. En medio de una avalancha de inmoralidad que nos toca vivir, In the middle of this immorality, of this avalanche of immorality that we are living, y en medio de una sociedad donde está redefiniendo lo que Dios ha definido en la Biblia, and when we are living in a society that is redefining what God has already defined for us. la Biblia nos dice en este pasaje de 26 al 31 de Génesis 1,
The Bible tells us in this passage 26 to 31 que Dios al principio creó al hombre y a la mujer. that God in the beginning created man and then he created woman. Hombre y mujer. He created a man and then a woman. Dos sexos. Two sexes Nada más. only. No hay una pluralidad y una multiplicidad. There is not plural and there's not multiplicity. Eso es lo que la Biblia dice. This is what the Bible says. Y es lo que este predicador cree y predica. And this is what this preacher believes and he preaches. Y yo espero que todos los que me están oyendo en esta sala puedan decir amén a esa palabra. And I hope that everyone that is here can say amen to this word. No vamos a cambiar los criterios y los puntos de vista que Dios nos ha dejado en la Escritura. We are not going to change the criteria or the points of views that God left for us. Que el mundo decida ir en una dirección opuesta a Dios, lo entiendo. If the world decides to go in an opposite direction, I understand it. Pero no le voy a permitir que forje mi mente y regule mi criterio con respecto a lo que Dios ha dicho. But I'm not going to allow them to force me to change my criteria according to what God has said. Yo no debo de modelar mi mente ni mi pensamiento de acuerdo a lo que la cultura dicte en este momento. I should not change or model my mind to what the world wants me to think about this. Mi mente, mi criterio y mis valores habrán de ser regidos hasta que yo muera con su gracia y por su poder, por la palabra que Él nos ha dejado. My mind and my criteria should be strictly what He has left me until He comes back for me. Sigamos entonces honrando a Dios, honrando su palabra. So let's continue to honor God with His word. Dios crea todo, God creates everything. los bendice, He blesses them. multiplíquense, He said multiply. administren la tierra. He said administer the earth. Mire la tremenda capacidad con la que Dios creó a Adán Look at the great capacity that God created Adam y a Eva, por supuesto. and Eve of two, of course. Dios le da una tarea a Adán But God gives Adam a work. y le dice, ponle los nombres a todos los animales. And He said, name every animal. Y esa tarea de nombrar a todos los animales es una tarea gigantesca. And this work of giving him to name every animal is a very great responsibility. Yo recuerdo cuando iba a nacer nuestro primer hijo I remember when my first born was going to be born. y nuestro segundo y tercer hijo. And second and third. Cómo batallamos y cómo nos pusimos de acuerdo y cómo tomamos tiempo para decidir cómo se iban a llamar. And how we struggled and took so much time to name them. Y eran tres nada más. And there was only three. Adán le tuvo que poner el nombre a todos los animales del cielo y de la tierra. But Adam had to name all of these animals in the earth. Y eso habla de la tremenda capacidad con la que Dios creó al ser humano. And this tells us of the great capacity that God created human beings. Creó a la mujer He created woman. porque primero fue Adán. Because first was Adam. Dios permitió un lapso de tiempo antes de crear a la mujer. And God allowed a lapse of time between creating man and woman. Y no lo hizo por capricho. And He didn't do it because He was stubborn. No lo hizo porque se le olvidó. And He didn't do this because, he forgot. Él lo hizo con un propósito. He did this with a purpose. Y es de que el varón, el hombre, And that is because a man, entendiéramos la importancia que tiene la mujer a nuestro lado. is so that man can understand the importance of woman next to you. Y que entendamos que la imagen de Dios en nuestra vida sea completa cuando vivimos en pareja. And so that we can know that God's image becomes complete. Cuando when un we live hombre y with una a mujer partner. se casan, When a man and a woman are married, entonces Dios lo hace con propósito. God does this with purpose. Todo eso lo encontramos en el capítulo número 1. And all of this we found on chapter 1. Luego llegamos al capítulo 2. Then we get to chapter 2. Y en el capítulo 2 encontramos lo que he puesto la prueba. And in chapter 2 we found what we call the test. La prueba. The test. Todo está hermoso. Everything is beautiful. Adán tiene una casa extraordinaria. Adam has a beautiful house. Tiene la esposa más bella del universo. He has the most beautiful woman of the universe. Es una mujer con la que no tiene que competir con nadie. This is a woman who doesn't have to compete with anybody. No tiene problema de cómo se va a vestir o cómo se va a peinar. She has no issues of how she's going to comb her hair or how Porque she's going to Adán no dress. tiene a nadie con quien compararla. Because Adam has no one to compare her with. Qué chulada. What a beautiful thing. No hay problema de tarjetas. There's no problem about
credit cards. No tenían necesidad de usar ropa. They had no necessity of wearing clothes. Dice la Biblia que era todo extraordinariamente bello. The Bible says that it was extraordinarily beautiful. Y por encima de todo eso, And above all of this, el Dios creador todas las tardes bajaba para platicar con ellos. God the Creator would come down to talk to them every day. ¿Y sabe usted cuál es una de las más grandes expresiones del amor de Dios? And you know what is God's greatest expression of His love? Es que Él nos habla, Is that He speaks to us. que toma el tiempo para acercarse a nosotros. That He takes time to come to us. Mire, que Dios hable debe de ser algo que nos sorprenda y nos llene de gratitud. And listen, that God speaks to us, it should fill us with gratitude. Aunque me hable para llamarme la atención, Even if he speaks to me to catch my attention. aunque me hable para decirme que no estoy yendo en la dirección correcta. Even if He speaks to me to saying I'm not going in the right direction. Gracias a Dios que por su amor Él toma el tiempo para hablarme. And I thank God because of His love, He takes time to talk to me. ¿Quién soy yo para que Él se tome el tiempo para dirigir mi vida? Who am I that He will take time to guide me in my life? Delante de sus ojos soy alguien valioso y tú eres alguien muy valioso. That before His eyes I am very valuable and you are very valuable. Y por eso en esta mañana nos ha traído aquí para que le adoremos y oigamos la voz de su palabra. And that's why He has brought us here today so we can praise Him and hear His word. Porque nos ama. Because He loves us. Usted sabe que cuando uno anda enojado con una persona, You know when you are upset with someone, es fácil saberlo. it's so easy to know it. Le aplicamos la ley del hielo. We give them the law of coldness. No le hablamos. We do not speak to them. Dejamos de hablarle. We stop talking to them. Andamos mulos y mulas, We are just con la jeta caída. with our jaws dropped. Y usted sabe, lo detecta así. And you can detect it quickly. Andan enojados. And you say, are they mad? La ley del hielo. The law of coldness. Y después de unas horas o de un día o de 2 días de no hablarse, And after, some days of not speaking or hours, ¿qué es lo que más deseas, esposo y esposa? what is it that you most desire, wife and husband? Yo lo que más deseo es que mi Becky me diga, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo me dice él? Mi amor regularmente me dice, ¿cómo amaneciste, mi amor? The more I want is my wife to say, hey, how are you this morning? Cuando ella me saluda así después de que le di algún motivo para que anduviera seria conmigo, When she talks to me this way, after I give her a reason to be upset with me, y me dice, o me dice también, ¿qué vamos a tomar ahora? or she tells me, what are we going to drink today? Y nomás tomamos café o té, ¿verdad? And we only drink coffee or tea, Pero cuando ella rompe el silencio, but when she breaks the silence, yo me siento súper bien. I feel super, super, super good. A usted también le pasa, And me I think imagino. this happens to you too, I imagine. Dios entonces bajaba todas las tardes a platicar con ellos. So God would come every afternoon to speak to them. No podía existir un mejor lugar. There couldn't be a better place. No podía tener mejor compañía el uno y el otro. They couldn't have this best companionship of each other. Toda necesidad estaba cubierta. All their needs were fulfilled. Y sobre todo tenían compañerismo con Dios. And overall, they had a communion with God. Ahora Dios puso una prueba a Adán y a Eva. Now, God placed a test for Adam and Eve. En el relato bíblico encontramos de que esta prueba se le dio a Adán antes de crear a Eva. In the Bible, we find that this test was given to Adam before Eve was created. Entonces, si tú lees el capítulo 2 te vas a dar cuenta de ese detalle. And if you read chapter 2, you're going to find out about this detail. Lo cual significa que Dios le dio una tarea al hombre. Which means that God gave man a work. Y es dirigir la vida espiritual de su esposa y de su familia. And that is to guide his wife, the spiritual life of his wife and his family. Cuando Dios le dio este mandamiento a Adán, When God gave this commandment to Adam, Eva no estaba. Eve was still not there. Así es que fue tarea de Adán ponerla al día sobre esto que estaba a punto de decirle Dios. So it was Adam's job to put Eve up to date on what God had told him. Por favor, tomemos nota de todos estos detalles. Let's take note of all these details. Cuando llegamos a Génesis capítulo 2, verso 9, 16 y 17, encontramos lo siguiente. When we get to Genesis 2, verse 9 and then verse 16 to 17, we find the following.
Dios le dice a Adán lo siguiente: God tells Adam the following. mira, yo te he puesto en este huerto para que lo cuides y lo trabajes. And he said, look, I have placed you here so that you can work it. Y entre paréntesis aquí, And in parentheses, he said, here in this place. el trabajo no es un castigo de Dios. The work is not a punishment from God. Dios es un Dios que trabaja. God is a God that works. Y Dios nos creó con el propósito de que fuéramos trabajadores también. And God created us with the purpose that we would be hard working. Es que el hombre empezó a trabajar después de que pecó. It's because the man started working when he sinned. No es así. That's not true. Antes Dios le dio la tarea de cuidar el huerto. God before gave Adam the work to take care of the place of his house. Y le dice, puedes comer de todo. And he tells them, you can eat of everything. ¿Te imaginas? Can you imagine? ¿A cuánto le gusta esa How palabra? many of you guys like this word? Puedes comer de You todo. can eat from everything. Sírvete de todo lo que quieras. Serve yourself of everything you want. Pero But en el centro del huerto había dos árboles. in the middle of the garden there was two trees. Uno de ellos era el árbol de la vida. One of them was a tree of life. Y el otro árbol era el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. And the other tree was the tree of science or the tree of knowledge of good and evil. Estaban en el medio. They were in the middle. Pueden comer de todos, You can eat from all of them, pero menos de este, but you shall not eat from this one. el árbol del conocimiento del bien y del mal. The tree that is of knowledge of good and evil. No coman de él, Do not eat from that one. pero pueden comer de todos los demás. But you can eat from all of them. All Mira of the other cómo ones. somos los seres humanos. Look how us human beings are. No nos sentimos satisfechos con que Dios nos dé de 100 o de 1000, nos dé 999. Look how us human beings are, that we are not satisfied that God will give us 1,000, Nos dé, that he gives us 99,000, but lack 1,000. de 1000 nos da 999. Out of 100,000, he gives us 99,000. Y nos quedamos insatisfechos And we are still unsatisfied por esa milenésima parte que no nos dio. because of this 1,000 that he did not give us. Así somos. That's how we are. Tú tienes juguetes para tus niños You have toys for your kids, y se conforman con uno si tienes 3 ahí. and if you have 3, they're good with 1. ¿Sí o no? Yes or no? No. No. Y si le permites 2 de los 3, And if you allow him 2 of the 3, no va a ser suficiente. it won't be enough. Se va a poner mulo o mula He's going to start complaining por el tercero que no le diste. because of the third one that you did not allow them to Así play. somos. That's how we are. No es nuevo. It's nothing new. Esto es desde el huerto del Edén. This is since the Garden of Eden. Pueden comer de todos, He said you can eat from all of them, menos de este. but not from that one. Ahora, Dios lo hizo con un propósito. Now God did it with a purpose. Lo hizo con el propósito de que el hombre le expresara a Dios su amor y su confianza en él. And God did it with the purpose so the man can give him his love and his Confianza. trust. Dios le había revelado al hombre el gran amor y cuidado que tenía para él. God had already revealed his great love and care that he had for them. Ahora Dios quería saber, hombre, ¿tú confías en mi amor y en mi cuidado para ti? Now God wanted to know, do you trust in my love and care for you? Hay una manera de saberlo And there's a way to know this. y no hay otra manera, And there's no other way. es la obediencia. It is obedience. ¿Qué tanto amo y qué tanto confío en Dios? How much I love and how much I trust God. Eso no se mide por qué tan bien predico o qué tan bien canto. And that is not measured on how good I preach or how good I sing. No se mide por qué tanto tiempo voy a la iglesia o cuántos días voy a la iglesia o cuánto tiempo uso para leer la Biblia. And that is not measured on how many days I go to church or how many hours I read the Bible. Eso se mide de una sola manera, And that is only measured in one way. la obediencia. Obedience. Jesús dijo, Jesus said, si ustedes me aman, if you love me, yo le preguntaría, ¿cuántos aman a Jesús? and how many of you, I asked, do Y you todos love decimos Jesus? amén. And we all say amen. Yo también. Me too. Amén. Amen. ¿Cuántos aman a How many of you Jesús? guys love Jesus?
Ok, le ponemos cancioncita y musiquita Okay, we put you a song and melodies. y nos paramos And we stand up. y hacemos así. And we start jumping. Lo amo. And we start saying, I love him. Si soy antillano o soy moreno, pues me muevo mucho y tiemblo y digo, sí, amo a Jesús. I start saying, I love Jesus. Pero eso no dice nada en realidad. But that doesn't say anything in reality. O no dice todo lo que parece que dice. Or it doesn't say everything that looks as what you're saying. Jesús dice, Jesus says, si tú me amas, Ricardo, he says, if you love me, Ricardo, me vas a you're obedecer. going to obey me. Amen. El Padre dijo en el Antiguo Testamento, The Father said in the Old Testament, el mejor culto que me puedes dar the best worship that you can give me, es tu obediencia. it is your obedience. Todo lo demás sin obediencia Everything else without obedience es vacío. is empty. No lo recibo. I don't receive it. Estamos entonces hablando de un punto que es extremadamente importante. So we're talking about something that is very important. Este asunto de la obediencia es extremadamente importante. This issue of topic about obedience is very important. Cerramos la semana pasada citando lo que Jesús dijo en el Sermón de la Montaña. We ended last week citing what Jesus said on the mount. Dijo él, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. He said, not everyone who says, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. No todo el que me dice Señor, Not all of those who say to me, Lord, Lord, sino el que hace la voluntad de mi Padre. but the one who does the will of my Father. En una ocasión le dijeron a Jesús, bueno, vamos a dejar luego a ver qué dijo Jesús sobre la obediencia. Okay, we're going to leave it there to say, what did Jesus say about obedience? Pero aquí está la prueba, But here is the evidence, the the test. test. Sorry. Adán, ¿me amas y confías en mí? So Adam, you love me and you trust in me? Después de todo esto que te rodea y que te muestra qué tanto te amo y me preocupo por ti, ¿confías tú en mí? After I have shown you with all of this that I love you, do you trust in me? ¿Serás capaz de entender que cualquier cosa, indicación que yo te dé es para tu bien? Would you be able to understand that every indication that I give you is for your well-being? Nunca te quiero perjudicar, I never want to harm you. quiero promoverte. I want to promote you. Oiga, pastor, ¿por qué Dios permite la tentación? But Pastor, why does God allow temptation? Bueno, Dios no permite la tentación. Well, God doesn't allow temptation. Uno es tentado por los propios deseos que tenemos. We are tempted by our own desires that we have. Ahora, la tentación en un momento dado es una gran oportunidad. Now, temptation in a given circumstance, it is a great opportunity. Uno solamente se enfoca en la tentación en que hay que decir no. We only focus in temptation saying we have to say no. Y está bien, debemos de decirle no a la tentación. And that's good. We should say no. Pero lo más importante ahí But the most important thing here es que cuando yo resisto la tentación, is that when I resist temptation, le estoy diciendo sí a Dios. I am saying yes to God. Estoy dispuesto a pasar por encima de mis deseos y de mis apetitos por agradarte a ti. I am willing to go above my desires and my pleasures to please God. Por eso cuando uno vence la tentación, That's why when you overcome temptation, Dios se goza tanto con nosotros. God rejoices so much with Porque us. al decirle no a la tentación, Because when we say no to temptation, le estoy diciendo sí a Dios y a su palabra. I am saying yes to God and His Word. Y es más importante agradarte a ti que satisfacer mis propios deseos por un momento. And it is better to please God than to satisfy our pleasures for one moment. Come de todo menos de ese árbol. And God said, eat from everything except this tree. Luego en los versos 16 y 17 le dice, si comes de ellos, And then on verse 16 and 17, He says, if you eat from it, en ese momento vas a morir. in that moment you are going to die. Y muerte significa separación. And death means separation. Llegamos al capítulo 3. And we get to chapter 3. En el capítulo 3 encontramos la caída. And on chapter 3 we found the fall. Capítulo 3, verso 1 al 8. It is chapter 3, verse 1 through 8. Eva anda por ahí. He's going through there. Adán anda por otro rumbo. And Adam is in another area of the Y garden. entonces Adán ya tomó el tiempo para darle la instrucción a Eva. And Adam already took the time to give the instructions to Eve. Eva, como toda mujer, era curiosa.
And Eve, like every woman, she was curious. Vio esos dos árboles en el centro del huerto. And God placed these two trees in the middle of the garden. Y Eva le pregunta a Adán, And Eve asked Adam, ¿qué son esos dos árboles? she says, what are these two trees? Oh, dos muy importantes. And Adam said, they're very important. El primero es el árbol de la vida. He said, the first one is the tree of life. ¿Podemos comer de él? Can we eat from it? Claro. And she said, of course. El otro She said, the other one. es el árbol del conocimiento del bien y del mal. She said, and the other one is a tree of knowledge of good and Y evil. de ese podemos comer. And she said, can we eat from that one? Adán le dijo, no, And Adam said, no, ni se te ocurra. don't even think about it. Es probable que Adán le haya dicho para exagerar, sabiendo un poco de psicología de la mujer, ni lo tientes. And it's probable that Adam told the woman, you know, he had knowledge of psychology, don't even touch it. Ni lo toques. Don't even touch it. No comas. Don't eat it. Porque Dios me dijo Because God told me que si tú y yo o yo comemos de ese árbol, vamos a morir. that if you and I eat from this tree, we're going to die. Y entonces Eva dijo, ni que fuera tan tonta. And Adam and Eve said, well, I'm not that dumb. Claro que no lo voy a hacer. Of course I'm not going to do it. Sigue la vida. Life goes on. Ahí anda Eva. And Eve is there. Interesantemente, ¿dónde andaba Eva? Interestingly, where was Eve? Dentro del todo el huerto. From all the garden, ¿Dónde andaba? where was she? Cerquita del árbol de las ciencias del bien y del mal. Close to the tree of knowledge of good and evil. Mire, qué bárbaro, ¿no? Yo preparo un sermón, pero ya cuando estoy hablando se abren ventanas y me tengo que dar unas osamadotas por ahí. ¿Dónde anda Eva? Where is Eve? ¿Dónde anda Adán? Where's Adam? ¿Le picaría la curiosidad a Eva ese arbolito? Do you think Eve was becoming to be curious about this tree? El asunto es que Eva andaba sola The thing is that Eve was by herself. y de todo el lugar donde andaba era al pie y a la sombra del árbol de la ciencia del bien y del mal. And from all the place in the garden, she was close to this tree of knowledge of good and evil. ¿Cómo nos encanta buscarle peste al oloroso, como se dice? How is it that we like to search for that bad smell? ¿Cómo nos encanta? We just love that. Vivir en los límites nos encanta. To live in the limit, in the edge. Pastor, Pastor, ¿hasta dónde puedo llegar sin perder mi salvación? to where can I go without losing my Nos salvation? encanta vivir en los límites. We love to live at the very edge. Y ahí está Eva y entonces aparece un personaje detestable. And there's Eve and then this character. Aparece un personaje detestable. This character appears that is detestable. La Biblia le llama Satanás, In the Bible calls him Satan. quien con su poder hace hablar a una serpiente. That with his power he makes a serpent talk. Y por la Biblia podemos suponer que la serpiente en ese tiempo andaba derecha. And we can assume because of the Bible that in that time the serpent would walk straight, standing up. Y llegó la serpiente. And the serpent came, Y ahí estaba Eva tomando sombra bajo el árbol de la ciencia del bien y del mal. and there was Eve taking shade under this tree of knowledge of good and evil. Y entonces la serpiente empieza un diálogo. And the serpent starts a dialogue with her. Con que Dios les ha dicho que no coman de todos los árboles. And he says, God told you that you should not eat from all of the trees. Mire la trampa. Look at the trick. Dios les dijo, God told you, no coman de todos los árboles. do not eat from all of the trees. Y Dios dijo así, pero no lo dijo así. God said that, but he did not say it in that way. Y la forma en que lo dice la serpiente es muy astuta. And the way that the serpent says it is very slick. Y que el Señor la reprenda. And may the Lord rebuke her. Y que Dios nos dé sabiduría para discernir el engaño de la serpiente. And may God gives us the wisdom to discern the deceiveness of the serpent. No, no es la persona que está junto a ti. No, it's not the person next to you. Es el diablo. It is the devil. ¿Ok? Dios había dicho, God had said, coman de todo, eat from everything, menos de este. but not from this tree. La serpiente lo cambió The serpent changed y it. les dijo, Dios les ha dicho que no coman de todo.
God has told you not to eat from everything? Y hasta ahí Eva reaccionó bien. No, Dios no dijo que comiéramos de todo. And Eve reacted and said, no, God said to eat from everything. Ahora, la intención de la forma en que Satanás pregunta es muy, muy clara y muy precisa. And we see that the intention that comes from the serpent is very clear. Y es hacer dudar a Eva del amor, del cuidado y de la sabiduría de Dios. And that is to make Eve doubt God's love and care and the wisdom of God. Hacerle pensar a Eva que la idea de ella sobre una regla puesta por Dios, su idea es mejor que la idea de Dios. And the serpent is making Eve believe that the idea of having this rule is better than the one from God. Y eso es en esencia la razón por la cual el hombre decidimos ir en contra de la palabra de Dios. And in essence, this is why man decides to go against the word of God. La gente no se cansa de decir en los días actuales, es que a mí no me importa lo que diga la Biblia. Because people don't get tired of telling you, I don't care what this thing says. Pero si no les importara, no se molestaran tanto por la Biblia. But if they didn't care, why are they so bothered by it? Es como la persona que no cree en Dios, pero está enojada contra Dios. It is like the person that doesn't believe in God, but they're so angry with ¿Crees him. en Dios? No. Do you believe in God? No. ¿Y cuál es tu reacción hacia esa idea? And what is your reaction towards Yo that? odio a Dios. And they say, I hate God. Es absurdo. He's absurd. Si realmente no creo en Dios, If I really do not ¿por qué believe in odiar a God, alguien que no existe según mi criterio? how can I hate someone that does not exist? Si la Biblia, la palabra de Dios es algo obsoleto, If God's word is absolute, que no sirve, if God's word is something that is no good, entonces ¿por qué molestarme y por qué criticar un libro que yo considero que es obsoleto? then why am I going to be bothered by a book that I feel is En not realidad valid? esa persona lo que está diciendo, quisiera que no existiera ese libro. In reality, what this person would want this book not to exist. Porque en lo más profundo de su conciencia todo hombre sabe Because in the most profound conscience, every man knows que hay un momento en que nos vamos a parar delante de Dios para ser juzgados. that there is going to be a time when we're going to stand before God and we're going to be judged. Y este libro se vuelve ofensivo porque este libro despierta nuestra conciencia. Because this book becomes offensive because it wakens our conscience. Y va a haber un momento And there's going to be a moment en que toda la verdad va a salir a la luz. when all the truth is going to come to the light. Y grandes sorpresas vamos a recibir. And great surprises we're going to receive. Ahí está entonces So Satanás there it is. tentando. Satan tempting. Y siempre ha usado la misma estrategia. And he's always used the same strategy. Sugerir que las ideas de él son mejor que las ideas de Dios. And he always tries to suggest that his ideas are better than God's. Toda tentación tiene ese sello. All of the temptation has this seal. Entonces la serpiente avanza. Then the serpent advances. Eva le dice, no, And Eve says no. él nos dijo que podemos comer de todos, He did not say that we cannot eat from all. pero de este árbol But he said from this tree no podemos comer we cannot eat ni tentarlo. or touch it. Probablemente Adán le dijo, ni la tientes. Probably Adam said, don't even touch it. Pero ella dijo, Dios dijo. But she said, God said. Y a veces uno como predicador tiene ese problema, ¿no? And us as preachers, sometimes we have that problem, right? Hacemos decir a Dios cosas que no dice. We make God say things that he didn't say. Así es que es importante que tú conozcas la Biblia. So it's important that you know the Bible. Ni tocarlo. He said, don't touch it. Porque el día que lo toquemos Because y comamos, because the day that we touch it Dios dijo que vamos a morir. or take it, God said we're going to die. Y entonces la serpiente descaradamente abre su boca para ir en contra de lo que Dios ha dicho. So then the serpent opens her mouth to go against the word of what God has said. En el primer paso, sembró la duda en Eva del amor y del cuidado de Dios para ellos. In the first step, the serpent put doubt in Eve about God's love and care for them. Y no puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es esto. And I cannot emphasize how important this is. Y entonces, en el siguiente paso, And then in the second step, cuando Eva le dice, si comemos de ese árbol vamos a morir, when Eve tells the serpent, if we eat from the tree, we're going to die. la serpiente le dice, no es cierto. The serpent says, it is not true.
En otras palabras, In other words, Dios te mintió. God lied to you. Dios no te ama. God doesn't love you. Dios no quiere lo mejor para ti. God doesn't want the best for Dios you. no está interesado en que tú crezcas y desarrolles. God is not interested in you growing and developing. Dios quiere tenerte limitado y aplastado. God wants to have you unlimited and on the floor. Dios tiene miedo de todo tu potencial. God is afraid of your potential. Dios tiene miedo de que tú vivas a tu manera. God is afraid that you're going to live your own way. Y por ese miedo y por ese desamor que tiene hacia ti, te dio ese mandamiento. And because he doesn't love you and because of that fear, he gave you this commandment. No es cierto. It's not true. No vas a morir. You're not going to die. Dios sabe. God knows. Y mire cómo está trabajando en la mente de esta mujer. And look how he's working in the mind of this woman. Y el propósito es este, And the purpose is this, que ella dude del amor y del cuidado de Dios para su vida. that she will doubt of God's love and care for her life. Dice la Biblia que entonces Eva vio el árbol. And then the Bible says that Eve looked at the tree. Y mire cómo la sugerencia de Satanás And look at the suggestions of Satan. cambió la forma en que Eva percibía ese árbol. He changed the way that Eve perceived the tree. Antes de ese encuentro, Before this encounter, Eva lo veía como algo que no se veía, no se tocaba y no se comía. Eve looked at the tree as something that you do not touch, you do not look at, you do not eat. Lo veía inatractivo. She looked at it, it was not attractive. Pero una vez que Satanás le metió la duda del amor de Dios y del cuidado de Dios sobre su vida, But once Satan put this deceiveness in her mind, an idea Y le- of doubting God's love and care, y le dice, no vas a morir, and he tells her, you're not going to die. Dios te mintió. God lied to you. Es más, As a matter of fact, cuando tú comas de ese árbol, when you eat from this tree, tú y Adán van a ser como Dios. you and Adam are going to be like God. Si ves la mecánica, Do you see the mechanic? ¿qué es el pecado? What is sin? La decisión de eliminar a Dios de mi vida y convertir mi propia persona y mi propio criterio en mi propio Dios. The fact that I'm eliminating God from my life and I'm putting my own criteria for myself Como mi propio Dios. as I am my own God. Eso empezó en el jardín del Edén. This started in the Garden of Eden. Nadie me va a decir qué hacer. No one's going to tell me what to do. Vas a ser como Él, You're going to be like him. conociendo el bien y el mal. You're going to know good and evil. La Biblia dice entonces que Eva lo vio diferente. The Bible says that Eve now looked at the tree different, Dice que lo vio bueno, that she saw that it was good, atractivo attractive, y codiciable. and it was desirable. ¿No te identificas con Eva? Do you identify yourself with Eve En ese proceso de la tentación, in this process of temptation? como algo que al principio lo ves como no, feo, horrible, guácala. How something that at first you see like very unattractive and disgusting, Vienen las sugerencias del diablo then the devil starts making suggestions de una manera directa in a very direct way o a través de tu medio ambiente. or through the people around ¿Qué you, tiene de malo, and they start saying, hombre? what's wrong with it? Olvídate de eso. Just forget about that. Hombre, ¿tú crees que Dios le importa o le molesta eso? You think God cares or bothers God? Ya es hora de que vivas más allá de los límites que te pone un libro tan viejo. It's time that you live beyond the limits that Mira, this book ¿a places poco for no te you. gustaría? Wouldn't you like to do Es el this? mismo proceso. It's the same process. Y lo que yo veía como algo completamente imposible para mí, indeseable, And what I once saw as something that was undesirable, hay tanto bombardeo sobre mi mente y tu mente there's so much bombarding of our minds que llega el punto donde yo empiezo a ver diferente aquello. that at some point I start seeing this tree different, this thing, whatever, different. Yo creo que a lo mejor no es tan malo. And you start thinking, I don't think it might be that bad. ¿A quién le hago daño? Who am I harming? Nadie se va a enterar. No one's gonna know. Esa es la mecánica. That is a mechanic. Pero en el fondo la conciencia me dice, hey, Dios dice que no.
But deep down in my conscience, God tells me, no. Soy cristiano. Dios me dice, no. I'm a Christian, Y Dios me dice que no. and God tells me no. Sin embargo, However, hay tanto bombardeo there's so much bombarding, y el diablo manipula la verdad de la palabra. and the devil, he manipulates the word of God, the truth, Y entonces yo empiezo a verlo diferente. and then I start looking at it different. ¿Realmente será tan malo? And I start saying, could it really be that bad? La percepción de Eva cambió completamente. Eve's perception changed completely. Cuando esa percepción cambió, When this perception changed, Dios había dicho es un árbol del malo. God had said, this tree is bad. Pero ahora Eva lo vio como algo bueno y codiciable. And now Eve looked at it as something good and desirable. Veía ese árbol diferente a como Dios lo veía. Now she looks at this tree different than what God sees it. ¿Cuál fue el resultado? What was the result? El lógico. The logic. Alargó la mano, She stretched her arm, arrancó el fruto y comió de él. she grabbed the fruit and she ate from it. Y dice que le dio de comer a su esposo. And it said that she gave some to her husband. Luego en el capítulo 3, verso 9 al 24 tenemos las consecuencias. And then moving forward on chapter 3, 9 to 24, we see the consequences. ¿Cuáles son las consecuencias? And what are the consequences? Muerte. Death. ¿Y qué es la muerte? And what is death? Separación. Separation. Mire, la consecuencia más grave no fue que Adán y Eva fueron expulsados de esa hermosa casa. Look, the greatest consequence was not that they were expelled from this beautiful home. La más grande tragedia fue que el hombre y Dios perdieron la comunión y la relación. The greatest tragedy was that man and God lost this communion. La Biblia dice que el pecado es quebrantar la ley de Dios. The Bible says that sin is to break God's law. Es transgredir la ley. It's to transgress against the law. Es pasar una línea. It's to cross over the line. Y la ley es algo que me pone límites And the law is something that gives me limits para mi bien, for my well-being, para mi for protección my protection, y para mi promoción. and for my promotion. Pero cuando yo la violo, But when I violate it, entonces yo estoy cruzando esa línea. and now I am crossing the line. Y a eso la Biblia le llama pecado. And the Bible calls it sin. Y la consecuencia fue, And the consequence was ellos fueron expulsados de la presencia de Dios. they were expelled from the presence of God. No murieron físicamente They did not die physically de momento, in the moment, pero ellos murieron espiritualmente. but they died spiritually. La Biblia es muy clara en señalar que el pecado crea una separación entre Dios y el hombre. And the Bible is very clear that sin creates separation between man and God. Y el pecado en esencia es desobedecer a Dios. And sin in essence is that you're disobeying God. Es quebrantar la palabra. Is that you are breaking the word. Es romper la ley que Dios nos ha dado. It's breaking the law that God has given us. Y cuando uno entiende esa definición de pecado, And when we understand this definition of sin, entiende que nadie estamos exentos. we understand that none of us are exempt. Todos hemos pecado. We all have sinned. Ahora, en esta consecuencia, Now in this consequence, lo que debo de decir para concluir es lo siguiente. what I need to say to conclude is this. En este acto de desobediencia, In this act of disobedience, la responsabilidad no es de la serpiente. the responsibility is not of the serpent. La responsabilidad en el caso de Adán no fue Eva. And in Adam's case, it was not Eve. No son ellos los responsables, ni Satanás ni Eva. They're not the responsibles, Eve or the serpent. Porque la Biblia dice que Dios a la siguiente tarde volvió a bajar para platicar con Adán y Eva. Because the Bible says that the next afternoon, God came down so he can talk Y to mire them. cuál es la reacción de esta pareja. And look at what is the reaction of this couple. Antes de este evento, ellos salían al encuentro de Dios cuando oían su voz. Before this event happened, this couple would run to look for God. Pero ahora,
But now han pecado. they have sinned. Algo ha cambiado en su interior. Something has changed inside of them. Todo lo de su alrededor está exactamente igual. Everything around them is exactly Pero the same. algo ha pasado adentro But something has happened inside. y ellos lo saben. And they know it. Escucharon la misma voz. They heard the same voice. Era el mismo Dios It was the same God que los amaba y los cuidaba, that loved them and cared que for les them, había hecho toda esa hermosa casa. that had built this wonderful home for Y él them. habló con el mismo tono, And he spoke with the same tone. pero él no la escuchó igual. But he did not hear the same Algo thing. había cambiado profundamente en el corazón de esta pareja. Something had changed profoundly in the heart of this Y ahora, en lugar de salir al encuentro de Dios, couple. And now instead of them running to look for God, ahora huyeron de la presencia de Dios. now they were running away from God's presence. Evidencia de la muerte espiritual que había tomado lugar en sus corazones. This was evidence of the spiritual that had happened in their life. Evidence. Ahora, en esa desobediencia, Now in this disobedience, no solamente Adán y Eva fueron afectados, not only Adam and Eve were affected, tú y yo fuimos afectados. you and I were affected. Ellos murieron espiritualmente en un momento de sus vidas, They died spiritually at some point of their lives cuando desobedecieron. when they disobeyed. A raíz de eso, And because of the root of that, todo ser humano que ha nacido y va a nacer después de ese evento, every human being that has been born or will be born after this event, nacemos espiritualmente muertos. we are born spiritually dead. Todos nacemos espiritualmente muertos, All of us are born spiritually dead. desconectados de Dios, We are disconnected from God por causa de la desobediencia de Adán y Eva. because of the disobedience of Adam and Eve. Mire, mis amados hermanos, Look, my beloved, este tema de la obediencia a Dios this topic about the obedience to God, es relevante en gran manera. it is very relevant in a great way. No solamente para nosotros en lo individual y lo personal, Not only for us in the individual or personally, por lo que implica la obediencia a nivel personal, because what obedience implicates in a very personal level, sino por las implicaciones que hay alrededor de mí por mi obediencia. but the implications that are around me because of obedience. La forma en que la gente que me rodea es afectada positivamente por mi obediencia o negativamente por mi desobediencia. Because it is the way that people around me is affected by either me being obedient or being disobedient. Es algo muy serio, It's something very serious. es algo muy importante It's something that is very important. y es algo que la Biblia nos enseña. And it is something that the Bible teaches us. Y nosotros debemos de oír a Dios hablar. And we need to be able to hear God speak to us. Y la disposición que Él tuvo en el libro de Génesis de que fuéramos obedientes And the disposition that he had in the book of Genesis that we would be obedient. es la misma disposición que Él tiene para nosotros hoy. It is the same disposition that he has for us right now, today. Si oyes esta voz con atención He says, if you hear this voice with attention y la pones por obra, and you put it to work, todas estas bendiciones te van a alcanzar all of these blessings are going to reach you. y van a venir sobre ti. And they're going to come above you. Pero necesito leer la segunda mitad del capítulo 28 de Deuteronomio. But I need to read the other part of the book of Deuteronomy 28. Pero si no, But if I don't, agárrate. hold on. Yo me puedo enojar por eso. I can become angry with this. Puedo pretender pelearme con Dios por eso que Él dice. I can pretend to be upset with God or get in an argument with God because of what he's saying. Pero eso revelaría But that would reveal la profunda ignorancia que tengo de quién es Dios y cómo Él actúa. the ignorance that I have of who God is and how he acts. Eso revelaría que yo todavía no entiendo That would reveal that I still don't understand. que la mejor decisión que puedo tomar en mi vida That the best decision that I can take in my life es vivir de acuerdo a lo que Dios dice. is to live according to what God says. Y el peor error que puedo hacer And the worst mistake that I can make es ir en contra de lo que Él ha establecido. is to go against of what God has Porque sus established. leyes Because his laws, procuran mi bien they are for my well-being
mi seguridad, my security, mi protección my protection, y mi promoción. and my promotion. Así es que Dios nos ayude So may God help us a entrar a la escuela de la obediencia. to enter the school of obedience. Póngase de pie. Amen. Let's stand up. Obedecer no es algo natural en nosotros. Obedience is not something that is natural in us. Necesitamos aprender. We need to learn it. Y Dios quiere enseñarnos And obediencia. God wants to teach us to be Y obedient. Jesús es nuestro modelo. And Jesus is our model, role Él es model. nuestro modelo. He is our model. Él fue obediente al Padre en todo. He was obedient to the Father in everything. Pablo lo dice de esta manera. And Paul says it this way. Y fue obediente. And he was obedient. Jesucristo fue obediente Jesus Christ was obedient hasta la muerte till death, y la muerte en la cruz. and from death to the cross. ¿Por qué razones Jesús fue a la cruz? For what reasons did Jesus go to the cross? Hay una razón. There is one reason. Amor. Love. Amor hacia ti y hacia mí. Love towards you and me, Y amor al Padre. and love towards the Father. Y el amor al Padre lo mostró obedeciéndolo en todo. And his love towards the Father, he obeyed him in everything. Así que cuando Él me dice, Ricardo, So when he tells me, Ricardo, si me amas, if you love me me, vas a you're obedecer. going to obey me. Porque yo te di el ejemplo. Because I gave you the example. Yo dije que amo al Padre. I said that I love the Pero no Father. nada más lo dije. But not only did I Lo say it, obedecí hasta lo último. I obeyed him to the end. Hasta el punto de ir a la cruz. To the point where I was on the cross. Porque ese era el deseo de mi Padre. Because that was the desire of my Father. Y si ese es el deseo de mi Padre, And if that is a desire of my Father, aunque es difícil, although it is difficult, porque lo amo, because I love him, voy a ir. I'm going to do it. Amen. Padre, aquí estamos en esta Father, mañana. we are here this morning. Tu palabra ha sido expuesta. Your word has been exposed. Un tema, Señor, que es increíblemente desafiante, It is a topic that is very challenging, pero que es central en la palabra. but it is very central in the word. ¿Cuál sería una de las evidencias más profundas, más claras de que ahora estamos viviendo en vida nueva? What is the clearest evidence that right now we are living in a new life? Sin duda alguna, Without a doubt, es esta nueva disposición en nuestro corazón de obedecerte. it is this new disposition in our heart to obey you. Nuestra vida antes de conocerte se caracterizaba por la rebeldía. Our life before knowing you, we were rebellious. Vivíamos como queríamos. We lived the way we wanted to live. Ahora que somos tuyos, But now that we are yours, ahora que el Espíritu Santo vive en nuestros corazones, now that the Holy Spirit lives in our hearts, ahora que por el creer en Jesús dice tu palabra que somos una nueva creación, and now because we believe in Jesus, your word says that we are new creation. ahora habrá de haber una nueva disposición en nuestros corazones. Now there's going to be a new disposition in our hearts. Antes era de rebeldía y desobediencia. Before it was disobedience and rebellion. Ahora la disposición habrá de ser amor y obediencia. And now our disposition is love and obedience. Ayúdanos a entenderlo. Help us to understand. Ayúdame a aprender obediencia, Señor. Help me to learn obedience, Father. Ayúdame a entender que la mejor adoración que te puedo dar es obedecer tu palabra. Help me to understand that the best worship that I can give you is the obedience. Señor, gracias. Father, thank you. Quiero entrar a la escuela de la I obediencia. want to enter into the school of obedience. Dame de tu gracia Give me of your grace para poderlo alcanzar. so that I can accomplish Porque it. no lo puedo hacer en mis propias Because fuerzas. I cannot do it in my own strength. Necesito de tu gracia, I need your grace. de tu espíritu, I need your de spirit. tu fortaleza. I need your strength. Señor, de que tú tomas el control de mi vida Lord, that you will take control of my para life entonces poder so obedecerte. that I can obey you. Cada día más Every day more. quiero aprender. I want to learn. Aquí estoy, Señor. Here I am, Lord. Aquí está mi vida. Here is my life. Te doy la gloria y la I honra. give you the honor and En the el nombre glory. de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Dele un aplauso al Señor. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a irnos y queremos que el Señor le bendiga. Deseamos que el Señor les guarde, que tenga un excelente resto de día, una gran semana. Esta semana estaremos desconectados. Hasta el domingo nos volvemos a ver por acá a las 11 de la mañana para adorar juntos al Señor y seguir adelante
con este tema de la obediencia. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, salud a su hermano. Estamos despedidos.